Soy Dora, tengo 25 años y siempre he sido la hija responsable. Cuando mi hermana Kimberly se graduó de la universidad la primavera pasada, mis padres le organizaron una lujosa cena. Todavía recuerdo la sonrisa de mi madre cuando le entregó a mi hermana esas llaves de Tesla valoradas en 60,000 pesos. Luego se volvió hacia mí y casualmente mencionó que tendría que empezar a pagar 1,500 pesos de renta el mes siguiente. Esa noche cambió todo entre nosotras. Si estás viendo este video, deja un comentario diciéndome desde dónde lo estás viendo. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para escuchar más historias sobre defenderse cuando la familia se aprovecha de uno. Creciendo, yo siempre fui la responsable. Desde que fui lo suficientemente grande para entender el concepto de las expectativas, supe que las mías eran más altas que las de mi hermana. Nuestros padres, Catherine y Robert, parecían tener reglamentos diferentes para nosotras. Cuando tenía 16 años, tenía que mantener calificaciones perfectas. Participar en actividades extracurriculares que se vieran bien en las solicitudes universitarias y trabajar los fines de semana en el supermercado local para contribuir a mi educación futura. Mientras tanto, a Kimberly la elogiaban por sacar BS y CS. No me importaba trabajar duro. De hecho, me enorgullecía de mis logros. En el último año de preparatoria, era presidenta de mi clase, capitana del equipo de debate, y me gradué con un promedio perfecto de 4.0. La tarde de mi graduación de preparatoria, celebramos en Applebee's. Mis padres me dieron una tarjeta con 200 pesos y me dijeron lo orgullosos que estaban. Aprecié el gesto, pero no pude evitar notar que le habían organizado a Kimberly una fiesta en el jardín con todas sus amigas cuando simplemente aprobó su examen de manejo. La universidad fue más de lo mismo. Asistí a State University con una beca parcial, pero aún necesitaba cubrir el resto. Trabajé en 3 empleos de medio tiempo. Turnos matutinos en una cafetería, recepcionista los fines de semana en un despacho de abogados, y tutorías en línea por las tardes. Incluso con ese horario, mantuve un promedio de 3.8 en mi programa de negocios. Mis padres llamaban de vez en cuando, principalmente para preguntar sobre mis calificaciones o para contarme sobre los últimos logros de Kimberly en la preparatoria. Cuando me gradué con honores, mis padres asistieron a la ceremonia, pero tuvieron que irse temprano porque Kimberly tenía un recital de danza esa tarde. Mi cena de graduación fue en un restaurante de cadena donde mi padre pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono revisando correos del trabajo. Mi regalo fue un conjunto de ropa business casual para entrevistas de trabajo. Práctico, pero difícilmente celebratorio. El mercado laboral era difícil cuando me gradué. A pesar de mis cualificaciones, los puestos de nivel inicial en mi campo escaseaban. Después de 3 meses enviando solicitudes sin ningún resultado, regresé a casa a regañadientes. Mis padres aceptaron, pero con expectativas claras de que era temporal. Finalmente conseguí trabajo como coordinadora asistente de marketing. El sueldo no era bueno, 40,000 pesos al año, pero era en mi campo y ofrecía potencial de crecimiento. Al día siguiente de recibir mi primer cheque, mi madre casualmente mencionó durante el desayuno que ahora que yo estaba empleada, esperaban que contribuyera a los gastos del hogar. 400 pesos al mes parecía razonable para habitación y comida, así que acepté sin quejarme. Mientras tanto, Kimberly se estaba preparando para la universidad. A diferencia de mí, eligió la costosa universidad privada al otro lado del estado. Mis padres ni parpadearon ante la colegiatura de 45,000 pesos por año. Incluso le compraron una nueva MacBook Pro, un guardarropa completo, y amueblaron completamente su habitación del dormitorio con cosas de Pottery Barn. Cuando mencioné la disparidad una vez, mi madre dijo, siempre has tenido todo bajo control, Dora. Kimberly necesita más apoyo para tener éxito. Intenté no dejar que me afectara. Quizás Kimberly sí necesitaba más apoyo.
Quizás debería estar orgullosa de ser lo suficientemente autosuficiente como para que mis padres no se preocuparan por mí. Pero a medida que pasaron los años y el patrón continuó, se hizo más difícil ignorarlo. Durante los 4 años de Kimberly en la universidad, ella cambió de especialidad 3 veces, tomó un semestre de descanso para encontrarse a sí misma en Europa. Y de alguna manera se graduó a tiempo con una licenciatura en comunicaciones. Durante ese periodo, mis contribuciones a los gastos del hogar aumentaron gradualmente a 600 pesos mensuales, mientras también pagaba mis préstamos estudiantiles e intentaba ahorrar algo. Cada vez que consideraba conseguir mi propio lugar, algo me detenía. En parte las finanzas, pero en parte la esperanza persistente de que algún día mis padres verían y apreciarían mis esfuerzos de la misma manera en que celebraban la mera existencia de Kimberly. Para cuando se acercó la graduación de Kimberly, me habían ascendido 2 veces en el trabajo y ahora ganaba un respetable 65,000 pesos anuales. Había pagado la mitad de mis préstamos estudiantiles mediante un presupuesto agresivo y finalmente empezaba a ahorrar algo. Seguía viviendo en casa, aunque ahora pagaba 800 pesos mensuales a mis padres. Genuinamente amaba a mi hermana. A pesar del fabritisemovio, Kimberly nunca había sido deliberadamente cruel al respecto. Simplemente estaba acostumbrada a ser el centro de atención y recibir lo que quisiera. Nuestra relación era cordial, aunque no profundamente cercana. Le compré un costoso regalo de graduación, una bolsa de diseñador que había estado insinuando durante meses. Costó casi 2,000 pesos, una parte significativa de mis ahorros, pero quería demostrarle mi apoyo y amor. El fin de semana antes de la cena de graduación, escuché a mis padres discutir sobre finanzas en su habitación. Mi padre sonaba estresado por la deuda de tarjetas de crédito, y mi madre lo aseguró que una vez que Kimberly se gradúe y Dora empiece a pagar su parte justa, las cosas mejorarán. El comentario me inquietó, pero lo dejé pasar. Seguramente no esperarían que yo subsidiara a la familia de manera significativa. Después de todo, yo estaba intentando construir mi propia vida. La cena de graduación de Kimberly fue en la Beau Jardin, el restaurante más caro de nuestra ciudad. Llegué temprano, habiendo tomado medio día libre del trabajo para ayudar a mis padres a preparar el salón privado que habían reservado. Las copas de cristal brillaban bajo las arañas de luces, y cada lugar tenía una elegante bolsa de regalo excepto el mío. Lo noté pero no dije nada. A medida que llegaban familiares y amigos, desempeñé el papel de hermana solidaria perfectamente. Tomé fotos, dirigí a los invitados hacia la mesa de regalos, y me aseguré de que todos tuvieran bebidas. Mi hermana llegó al último, haciendo su entrada con un vestido nuevo que no había visto antes. Mis padres irradiaban orgullo. Nuestra hija, la graduada universitaria, anunció mi padre, levantando su copa. Todos vitorearon. Sonreí y aplaudí junto a los demás, genuinamente feliz por Kimberly, a pesar de la voz persistente en mi cabeza que me recordaba que mi propia graduación no había merecido tal celebración. La cena fue un asunto lujoso. Múltiples platos de comida gourmet acompañados por vino caro. Calculé el costo en mi cabeza mientras avanzaba la noche, estimando que mis padres debían estar gastando al menos 5,000 pesos en esa sola comida. Pensé en el segundo trabajo que había tomado durante la universidad solo para pagar los libros de texto, pero aparté el pensamiento. Era la noche de Kimberly. Cuando llegó el postre, mi madre se puso de pie y tintineó su copa para pedir atención. El salón se calmó mientras ella comenzaba un emotivo discurso sobre lo orgullosa que estaba del logro de Kimberly. Tu padre y yo queríamos darte algo especial para marcar esta ocasión, dijo, metiendo la mano en su bolso. Algo que represente el brillante futuro que te espera. Sacó una pequeña caja y se la entregó a Kimberly. Mi hermana la abrió con lentitud teatral, luego gritó de alegría. Levantó un llavero con el distintivo logo de Tesla. ¿En serio ahora mismo?
Kimberly chilló, saltando de su silla. Mi padre asintió, sonriendo. Está estacionado afuera. El moro y azul que has estado mirando. El salón estalló en emocionada charla mientras Kimberly corría hacia la ventana. Efectivamente, un Tesla nuevo con un enorme lazo estaba en el estacionamiento. 60,000 pesos mínimo. Mi cerebro calculó automáticamente. Probablemente más cerca de 70,000 pesos con los extras que mi hermana habría querido. Me sentí como si estuviera bajo el agua. Los sonidos se amortiguaban a mi alrededor. Recordé haber recibido una tarjeta de gasolina de 100 pesos para mi graduación, que mi padre me había recordado era práctica ya que estarás haciendo trayectos para entrevistas de trabajo. Mientras los invitados se apresuraban afuera a admirar el vehículo, yo permanecí sentada, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi madre regresó a la mesa y se sentó a mi lado. Esperaba quizás un reconocimiento de la disparidad, tal vez incluso una explicación. En cambio, puso su mano sobre la mía y sonrió. Dora, tu padre y yo hemos estado queriendo hablar contigo sobre tu situación de vivienda, comenzó. Mi estómago se tensó. Ahora que llevas 3 años en tu trabajo con buenos ascensos, creemos que es hora de que contribuyas más sustancialmente al hogar. Parpadeé, tratando de seguir su lógica. ¿Más que los 800 pesos que ya pago? A partir del próximo mes, nos gustaría 1,500 pesos de renta, dijo casualmente, como si hablara del clima. Sigue siendo más bajo que el precio del mercado en la zona, y tienes el sótano terminado completo para ti sola. La miré fijamente, esperando más explicación. No llegó ninguna. Afuera, podía escuchar a Kimberly acelerando el motor del Tesla para los admirados yo de los presentes. Acabas de gastar 60,000 pesos en un auto para Kimberly, dije despacio. Y ahora me estás pidiendo que casi duplique mi renta. La expresión de mi madre se endureció levemente. Esas dos cosas no están relacionadas. Dora, tu hermana acaba de graduarse. Este es su regalo. Llevas años trabajando. Es hora de que pagues tu parte justa. Parte justa, repetí. La frase resonó en mi cabeza junto con la conversación que había escuchado sobre las finanzas. De repente, el panorama se aclaró. Antes de que pudiera responder, me dio una palmadita en la mano y se puso de pie. Podemos discutir los detalles mañana. No vamos a arruinar el día especial de Kimberly. Se alejó para reunirse con la celebración afuera, dejándome sola en la mesa. Me quedé sentada ahí varios minutos, rodeada de platos vacíos y copas de champán a medio terminar. El contraste no podría haber sido más marcado. Un auto de 60,000 pesos versus una factura de renta de 1,500 pesos. Una celebración versus una expectativa. Un regalo versus una carga. El viaje a casa fue tenso. Kimberly nos seguía en su nuevo Tesla, tocando el claxon juguetonamente en cada semáforo. Mis padres charlaban emocionados sobre las características del auto y lo impresionados que todos habían quedado. Ni una sola vez mencionaron nuestra conversación anterior sobre la renta. Ni una sola vez parecieron notar mi silencio. Al llegar a la entrada, Kimberly se apresuró adentro a llamar a sus amigas. Mis padres se quedaron en el jardín delantero, admirando el Tesla bajo las farolas. Realmente es un auto hermoso, dijo mi padre con orgullo. Nuestra niña se merece lo mejor. Pasé junto a ellos sin decir nada y fui directo a mi habitación en el sótano, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Mientras estaba sentada en mi cama, la realidad de la situación me cayó encima. No era una hija para ellos. No realmente. Era una inquilina, quizás incluso una fuente de ingresos para financiar el estilo de vida de Kimberly. Por primera vez, me permití sentir el peso completo de la injusticia.
Y con ese reconocimiento llegó una decisión que había estado evitando por mucho tiempo. No dormí esa noche. Mientras los sonidos de la celebración continuaban arriba con Kimberly mostrando sus llaves del Tesla a las amigas que habían venido después de la cena. Yo estaba sentada en mi habitación del sótano con un bloc de notas, una calculadora y una laptop, reevaluando toda mi vida. Primero, revisé mis finanzas. Mi salario actual era de 65,000 pesos brutos, unos 48,000 pesos después de impuestos. Mis pagos de préstamos estudiantiles eran de 600 pesos mensuales con otros 18,000 pesos restantes. Había logrado ahorrar 22,000 pesos en 3 años, siendo extremadamente frugal. Mi auto estaba pagado, pero envejeciendo, probablemente necesitando reparaciones pronto. Si empezaba a pagar 1,500 pesos mensuales a mis padres, esos serían 18,000 pesos al año, más de un tercio de mi sueldo neto. Sumando los préstamos estudiantiles, el seguro del auto, el seguro médico, la comida y las necesidades básicas, no me quedaría prácticamente nada para ahorrar. Estaría trabajando a tiempo completo solo para subsidiar el hogar de mis padres mientras ellos compraban vehículos de lujo para mi hermana. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esa había sido la dinámica de toda mi vida. Yo era la responsable, la que trabajaba duro y pedía poco. Kimberly era la que recibía. La pregunta era, ¿por qué había aceptado esto por tanto tiempo? Abriendo mi laptop, empecé a buscar apartamentos en mi área. La mayoría de los de una habitación rondaban los 1,300 pesos a 1,500 pesos mensuales. No muy diferente de lo que mis padres ahora esperaban que pagara por un cuarto en su sótano. Algunos estudios eran más asequibles, alrededor de 1,100 pesos. Un anuncio llamó mi atención, un estudio pequeño pero renovado en el centro por 950 pesos al mes, servicios incluidos. La ubicación añadiría 10 minutos a mi trayecto, pero quedaba a poca distancia a pie de varios restaurantes y un parque. Le envié un correo electrónico al propietario de inmediato preguntando si la unidad seguía disponible y si podía verla al día siguiente. Luego le envié un mensaje a mi amiga Amanda, quien me había estado diciendo durante años que mi situación familiar era poco saludable. Tenías razón, escribí. Necesito salir de aquí. ¿Puedo quedarme contigo unos días mientras busco un apartamento? Amanda respondió de inmediato. Por fin, la habitación de huéspedes es tuya el tiempo que necesites. Ven esta noche si quieres. Me quedé mirando su mensaje. Una repentina sensación de posibilidad me invadió. ¿Por qué no esta noche? ¿Qué estaba esperando? Otra conversación en la que mi madre me explicara por qué necesitaba subsidiar su estilo de vida mientras consentían a mi hermana. Otro recordatorio de que mis contribuciones a la familia eran esperadas mientras que la mera existencia de Kimberly era celebrada. Tomando una decisión rápida, saqué mis maletas de debajo de la cama y empecé a empacar metódicamente. Ropa, documentos personales, electrónicos, y algunos objetos sentimentales que eran verdaderamente míos. Me sorprendió lo poco que realmente poseía que me importara llevar. Mientras empacaba, podía escuchar la fiesta terminando arriba. Las amigas de Kimberly se iban. Mis padres estaban limpiando. Nadie vino a ver cómo estaba ni por qué había desaparecido de la celebración. La realización fortaleció mi determinación. Hice 3 viajes llevando bolsas a mi auto, estacionado en la calle en lugar del camino de entrada donde el nuevo Tesla de Kimberly ahora ocupaba su lugar. Nadie notó mis movimientos en la oscuridad. De regreso en mi cuarto, miré el espacio que había ocupado durante los últimos 3 años. Nunca había sentido realmente que era mío, me di cuenta. Siempre temporal, siempre condicional. En mi escritorio, dejé una breve nota. He decidido que es hora de mudarme. El aumento de renta hace que sea más económico para mí tener mi propio lugar.
Ya pagué los 800 pesos de este mes. Me pondré en contacto cuando esté instalada. Dora. Sin súplicas emocionales, sin acusaciones, solo hechos. Sabía que cualquier intento de expresar mis sentimientos sería descartado o revertido en mi contra como si fuera celos o ingratitud. Echando un último vistazo, cerré la puerta suavemente detrás de mí. La casa estaba en silencio ahora, probablemente todos en cama después de la emoción del día. Salí por la puerta lateral, la cerré con llave detrás de mí, y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. El trayecto al apartamento de Amanda tomó 20 minutos. Con cada kilómetro que pasaba, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. El miedo se mezclaba con la exhilaración, la incertidumbre con el alivio. Para cuando me estacioné frente a su edificio, mis manos habían dejado de temblar. Amanda esperaba en la puerta en pijama, su expresión una mezcla de preocupación y orgullo. «¿De verdad lo hiciste?», dijo, ayudándome con mis bolsas. «De verdad lo hice», confirmé, siguiéndola adentro. Su habitación de huéspedes era pequeña pero acogedora, con una cama de verdad en lugar del sofá-cama que tenía en el sótano de mis padres. Ya había puesto toallas limpias y una llave de repuesto de su apartamento. «Podemos hablar de todo mañana», dijo. «Duerme un poco. Aquí estás a salvo». Por primera vez en años, quizás por primera vez en mi vida, sentí que alguien ponía mis necesidades primero. Mientras estaba acostada esa noche, esperaba sentir arrepentimiento o ansiedad. En cambio, sentí algo completamente diferente. Libertad. La primera semana en el apartamento de Amanda fue un torbellino de visitas a apartamentos, reuniones de trabajo y esquivar llamadas de mi familia. Mi teléfono sonaba constantemente ese primer día con mensajes que iban desde la confusión hasta la rabia. Los mensajes de mi madre evolucionaron de ¿dónde estás?, a ¿cómo puedes ser tan egoísta?, en cuestión de horas. Mi padre llamó 2 veces, dejando mensajes de voz pidiéndome que fuera razonable y habláramos de esto como adultos. Kimberly envió un solo mensaje. «Típico tuyo hacer de mi graduación algo sobre ti otra vez». No respondí a ninguno de ellos. Amanda me había aconsejado tomar un descanso completo para despejar mi mente antes de volver a relacionarme con ellos, y su consejo resonó con lo que yo necesitaba. En cambio, me enfoqué en asegurar el estudio que había encontrado en línea. La propietaria, una anciana llamada Beatrice, me mostró la unidad al día siguiente de dejar casa. Era efectivamente pequeña, apenas 400 pies cuadrados, pero diseñada inteligentemente para maximizar el espacio. Una cama Murphy se doblaba en la pared durante el día, creando una sala de estar. La cocineta era mínima, pero funcional, y el baño había sido recientemente renovado. La mejor característica era una gran ventana que daba a un pequeño jardín comunitario. «No es mucho», reconoció Beatrice, «pero es tranquilo, limpio, y completamente tuyo». «Completamente mío». La frase me llegó profundamente. Firmé el contrato ese mismo día, dando el primer mes de renta y el depósito de seguridad. Podía mudarme de inmediato. Amueblar el apartamento fue un ejercicio de presupuesto y creatividad. Tenía mis pertenencias personales pero no poseía muebles. Amanda me ayudó a recorrer tiendas de segunda mano y mercados en línea en busca de piezas asequibles. Un juego de mesa y sillas de segunda mano por 80 pesos. Un cómodo sillón de lectura por 60 pesos. Utensilios de cocina de la tienda de $1. Poco a poco, el espacio vacío se transformó en algo que sentía mío. Mientras tanto, las llamadas de mi familia continuaban. Después de 3 días, los mensajes de mi madre se volvieron amenazantes. «Si no nos llamas de inmediato, te reportaremos como desaparecida a la policía». Finalmente envié un breve mensaje. «Estoy a salvo y bien. Necesito espacio».
por favor respeten eso. No lo respetaron. Mi padre se presentó en mi lugar de trabajo al día siguiente, causando una escena en el área de recepción que requirió que mi jefa interviniera. Mortificada, tuve que explicar alguna versión de la situación a mi supervisora. Desacuerdo familiar, dije vagamente. Me mudé recientemente y no lo están tomando bien. Mi jefa Natalie fue sorprendentemente comprensiva. Tómate un almuerzo más largo si necesitas resolver las cosas, ofreció. Y avísale a seguridad si vuelven a aparecer. Ese fin de semana, cambié mi número de teléfono, dándoselo nuevo solo a Amanda, mi jefa, y algunos amigos cercanos con instrucciones estrictas de no compartirlo con mi familia. Parecía extremo, pero también necesario para mi paz mental. Con cada día que pasaba en mi nuevo apartamento, me sentía más centrada. La simple rutina de despertar en mi propio espacio, hacer café en mi propia cocina, y llegar a casa a un lugar que era completamente mío, trajo una sensación de calma que nunca había experimentado. Había desafíos, por supuesto. El presupuesto era ajustado después de la renta, los préstamos y los gastos básicos de vida. Me quedaba poco para extras, pero la libertad valía cada sacrificio. 2 semanas después de mudarme, conocí a mi vecina del pasillo de enfrente, Heather. Una diseñadora gráfica que trabajaba de forma remota. Me invitó a tomar café y descubrimos un amor compartido por las películas antiguas y el senderismo. Era refrescante formar una amistad basada en intereses comunes en lugar de obligación o historia. Me mudé aquí después de dejar una mala relación, me contó Heather en nuestra segunda cita de café. La mejor decisión que tomé jamás. A veces tienes que ponerte a ti misma primero para descubrir quién eres de verdad. Sus palabras resonaron profundamente. ¿Quién era yo? Fuera de ser la hija responsable, la que siempre hacía lo que se esperaba, apenas estaba empezando a descubrir la respuesta. En el trabajo, liberada del estrés constante de mi situación familiar, mi desempeño mejoró. Natalie lo notó y me asignó liderar un nuevo proyecto con un cliente importante. La oportunidad venía con la promesa de otro ascenso si salía bien, potencialmente aumentando mi salario a 75,000 pesos. Por primera vez, podía vislumbrar un futuro en el que no solo era financieramente estable sino próspera. Un mes después de irme, a sugerencia de Amanda, comencé a ver a una terapeuta, la doctora Eleanor, quien se especializaba en dinámicas familiares y me ayudó a entender que lo que había experimentado era un patrón común en familias con trato desigual hacia los hijos. Se te asignó el papel de la responsable, la cuidadora, desde una edad temprana, explicó durante nuestra segunda sesión. A tu hermana le asignaron el papel de la que necesitaba cuidado. Ninguna de las dos eligió estos papeles. Pero ambas los representaron. ¿Por qué harían eso mis padres? Pregunté, genuinamente confundida. ¿Por qué invertir todo en Kimberly y esperar que yo me valiera por mí misma? Los padres frecuentemente recrean de manera inconsciente patrones de su propia crianza, explicó la doctora Eleanor. O pueden ver aspectos de sí mismos en un hijo que quieren nutrir o corregir. Lo importante ahora es reconocer que no merecías un trato desigual, y tienes el derecho de establecer límites. Los límites se convirtieron en mi enfoque en la terapia. Aprendí que podía amar a mi familia mientras me protegía de sus patrones dañinos. Podía desearles lo mejor sin sacrificar mi bienestar por su beneficio. Estos eran conceptos revolucionarios para alguien criada para creer que la obligación familiar estaba por encima de todas las necesidades personales. Al final de mi segundo mes sola, me había asentado en una rutina que se sentía sostenible. Mi apartamento, aunque pequeño, se había convertido en un santuario decorado con plantas y obras de arte que reflejaban mi gusto personal. Me había unido a un grupo local de senderismo a través de Heather y había conocido varias personas nuevas que no sabían nada del drama de mi familia. Me estaba destacando en el trabajo, ahorrando dinero de nuevo,
y durmiendo mejor de lo que había dormido en años. Entonces llegó el fin de semana de las 29 llamadas perdidas, y todo cambió de nuevo. Las primeras semanas después de mi partida parecían confirmar que había tomado la decisión correcta. Los mensajes de mis padres mostraban más preocupación por la inconveniencia que les había causado que por mi bienestar. Los mensajes de mi madre oscilaban entre reproches como después de todo lo que hemos hecho por ti y exigencias como necesitas volver a casa inmediatamente y hablar de esto como adulta. Mi padre, que siempre había sido más pasivo en los conflictos familiares, principalmente repetía los sentimientos de mi madre mientras que ocasionalmente intentaba un tono más conciliador. A través de Amanda, que aún tenía contacto con mi familia. Me enteré de que mis padres le habían contado a parientes y amigos de la familia que yo estaba pasando por una fase o teniendo una crisis de los 25 años. Enmarcaron mi partida como un acto de rebeldía en lugar de una respuesta a años de trato desigual. Esta narrativa servía a dos propósitos. Los absolvía de cualquier responsabilidad y me posicionaba a mí como inestable e irracional. Alrededor de 3 semanas después de irme, las tácticas cambiaron. Mi madre empezó a enviar mensajes más largos y emotivos a través de Amanda. Dile a Dora que la extrañamos y solo queremos hablar. La casa se siente vacía sin ella. Estos llamamientos eran más difíciles de ignorar que las exigencias enojadas, pero la doctora Eleanor me ayudó a reconocerlos como otra forma de manipulación. Nota que todavía no hay reconocimiento de tus sentimientos ni de los problemas que te hicieron irte, señaló durante una de nuestras sesiones. La verdadera reconciliación comienza con el reconocimiento. Alrededor del primer mes, mi familia comenzó a involucrar a parientes más lejanos en sus esfuerzos por contactarme. Mi tía Margaret, la hermana de mi madre con quien siempre había tenido cercanía, llamó a Amanda repetidamente hasta que ella, con reluctancia, transmitió el mensaje de que Margaret quería verme. Acepté encontrarla para almorzar en un café lejos de mi nuevo apartamento. La reunión empezó de manera cálida, pero rápidamente reveló su verdadero propósito. Tu madre está fuera de sí, dijo Margaret después de nuestros saludos iniciales. No puede entender por qué simplemente abandonarías a tu familia así. Le contó sobre la exigencia de renta de $1,500 justo después de darle a Kimberly un chasua. Le pregunté. Margaret se veía incómoda. Bueno, tienes un buen trabajo ahora, y los padres tienen el derecho de pedirles a sus hijos adultos que contribuyan al hogar. $800 era mi contribución. $1,500 era subsidiar el auto de Kimberly, respondí. La conversación se deterioró desde ahí, con Margaret admitiendo en última instancia que le había prometido a mi madre que averiguaría dónde vivía yo. Me fui sin terminar mi comida ni proporcionar ninguna información sobre mi nuevo hogar. La semana siguiente, Margaret se presentó en mi lugar de trabajo, causando otra escena incómoda. Esta vez, Natalie fue menos comprensiva. Necesitas resolver lo que sea esto, dijo firmemente. No puedo tener dramas familiares interrumpiendo la oficina. Esa tarde, llamé al teléfono celular de mi padre, el primer contacto directo que yo había iniciado desde que me fui. Contestó de inmediato, su voz una mezcla de alivio y cautela. Dora, ¿estás bien? Estoy bien, dije. Pero necesito que tú y mamá dejen de enviar gente a mi lugar de trabajo. Está afectando mi trabajo. No tendríamos que recurrir a tales medidas si simplemente hablaras con nosotros, respondió, con un tono defensivo que se filtraba. Tu madre está muy preocupada. No voy a tener esta conversación ahora. Solo dejen de contactar a mi lugar de trabajo. Me comunicaré cuando esté lista. Colgué antes de que pudiera responder. Era una pequeña afirmación de límites, pero se sentía significativa. La siguiente revelación llegó a través de Heather, quien se había convertido en una amiga cercana. Se había encontrado con Kimberly en una cafetería local, sin saber nuestra conexión,
Había entablado conversación cuando Kimberly admiró las calcomanías de su laptop. De alguna manera había salido el tema de los empleos. Mencionó que recientemente había perdido su trabajo de marketing y se había mudado de vuelta a casa, reportó Heather. La empresa tuvo despidos inesperados. Parecía bastante abatida por eso. Esta información cambió algo en mi comprensión de la situación. Si Kimberly estaba desempleada y viviendo en casa, los ingresos del hogar de mis padres habían disminuido significativamente mientras sus gastos habían aumentado. El momento coincidía perfectamente con su repentina exigencia de más renta de mi parte. A través de preguntas cuidadosas a Amanda, quien todavía seguía las redes sociales de la familia, me enteré de más. El chavo había tenido un accidente apenas 2 semanas después de la graduación. Kimberly había salido ilesa, pero el auto había sufrido daños significativos. Peor aún, resultó que mi hermana no había obtenido la cobertura de seguro adecuada, dejando a mis padres cubriendo el deducible de 5,000 pesos para las reparaciones. Además, Amanda descubrió a través de amigos en común que la pequeña firma de contabilidad de mi padre estaba en dificultades. Había perdido 2 clientes importantes en los últimos meses y había tenido que despedir a un empleado. El panorama financiero se estaba aclarando y no era bonito. 6 semanas después de mi partida, la situación se intensificó de nuevo cuando mi madre de alguna manera obtuvo mi dirección de correo electrónico del trabajo y comenzó a enviar mensajes diarios. La mayoría eran llamados emotivos, pero algunos contenían información preocupante. La presión arterial de tu padre está por las nubes por el estrés que tú has causado. Uno decía, ¿así es como nos pagas todo lo que hemos hecho por ti? No respondí, pero sí reenvié sus correos a mi cuenta personal, creando un registro de la comunicación por consejo de la doctora Eleanor. Documenta todo, había sugerido. Ayuda a mantener la claridad cuando las emociones se vuelven abrumadoras. El verdadero shock llegó 2 meses después de haberme ido. Amanda llamó sonando angustiada. Acabo de encontrarme con tu tía Margaret en el supermercado, dijo. Dora, están diciéndole a la gente que tuviste algún tipo de colapso mental. Están diciendo que te volviste paranoica y delirante y que por eso te fuiste. Margaret me preguntó si yo había notado algún comportamiento preocupante en ti. La revelación me dejó sin palabras. Una cosa era que mis padres estuvieran enojados o heridos por mi partida, pero difundir activamente mentiras sobre mi salud mental era un nuevo nivel bajo. Era un intento calculado de desacreditarme, de asegurarse de que si alguna vez hablaba sobre las verdaderas razones de haberme ido, nadie me creyera. Ese fin de semana, tomé un paso significativo para recuperar mi narrativa. Escribí un correo electrónico tranquilo y objetivo a varios familiares y amigos cercanos de la familia, explicando mi decisión de mudarme y abordando los rumores sobre mi salud mental. Estoy bien y prosperando en mi nueva vida independiente, escribí. Mi decisión de irme se basó en consideraciones financieras y el deseo de independencia a los 25 años, ambas decisiones perfectamente normales para un adulto. Me entristece saber que se están circulando explicaciones alternativas sobre mi partida. Las respuestas fueron reveladoras. Varios familiares expresaron sorpresa ante la versión de los hechos que se les había contado. Algunos ofrecieron apoyo y comprensión. Otros mantuvieron su lealtad a la narrativa de mis padres. La familia había empezado a polarizarse alrededor de la situación, lo cual era doloroso, pero también aclaratorio. Casi 3 meses después de haberme ido, las cosas llegaron a un punto crítico. A lo largo de un solo fin de semana, mi teléfono registró 29 llamadas perdidas de varios familiares, incluyendo números que no reconocí. Claramente algo había pasado. Me enteré a través de Amanda que mis padres habían convocado una reunión familiar de emergencia para discutir la situación de Dora. Lo que fuera que se dijo en esa reunión había movilizado a toda la familia extendida para intentar contactarme. No devolví ninguna de las llamadas,
pero sabía que una confrontación era ahora inevitable. La pregunta ya no era si, sino cuándo y en qué términos. La respuesta llegó al día siguiente cuando mi madre se presentó sin avisar en mi edificio de apartamentos. Nunca llegué a saber cómo mi madre encontró mi nueva dirección. Quizás contrató a alguien, o quizás un pariente bien intencionado la había descubierto y la pasó. Independientemente, en un lunes por la tarde exactamente 3 meses después de haberme ido de casa, regresé del trabajo para encontrarla sentada en el vestíbulo de mi edificio. Mi primer instinto fue dar la vuelta e irme para evitar la confrontación por completo. Pero algo me detuvo. Una voz que sonaba notablemente como la de la doctora Eleanor. Evitar prolonga el problema. A veces tienes que caminar a través del fuego para llegar al otro lado. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo. Mi madre se veía de alguna manera más pequeña, su apariencia habitualmente perfecta, ligeramente descuidada. Cuando me vio, se puso de pie rápidamente, alisando su falda con manos nerviosas. Dora, dijo, con la voz entrecortada. Por fin. ¿Cómo me encontraste? Pregunté, manteniendo mi distancia. ¿Importa eso? Soy tu madre. ¿De verdad pensaste que simplemente te dejaría desaparecer de nuestras vidas? Había tanto que desempacar en esa declaración. Tantas suposiciones sobre propiedad y derechos. Pero el vestíbulo de mi edificio no era el lugar para esa conversación. Podemos hablar en mi apartamento, dije, llevándola brevemente al elevador. El viaje al cuarto piso fue silencioso y tenso. Mientras caminábamos por el pasillo, la vi observando la alfombra desgastada, las paredes rayadas, la notoria falta de lujo. Su expresión era una mezcla de desdén y preocupación que hizo que mi estómago se tensara. Abriendo mi puerta, la invité a entrar con un gesto. Mi estudio estaba limpio y organizado, pero indudablemente pequeño. Cada centímetro cuadrado había sido cuidadosamente considerado y aprovechado. No era nada como la amplia casa donde había crecido, pero era mío, pagado con mi propio dinero, decorado a mi propio gusto. Mi madre se paró en el centro del cuarto, mirando alrededor con una expresión que no podía descifrar del todo. Lástima, juicio, impacto. Así es donde has estado viviendo, dijo finalmente. Este es mi hogar, respondí, enfatizando la palabra. ¿Quieres agua? Es todo lo que tengo para ofrecerte. Negó con la cabeza y se quedó de pie, aunque había una silla justo a su lado. Yo tomé el asiento yo misma, sin querer darle la ventaja de altura en esta conversación. Necesitas volver a casa, Dora, comenzó sin preámbulos. Esto ha durado suficiente. El punto que estabas tratando de hacer ya se ha hecho. No estaba tratando de hacer un punto, dije calmadamente. Estaba tomando una decisión sobre mi vida. Tengo 25 años, mamá. No necesito vivir con mis padres. Pero irte así sin siquiera hablar con nosotros, ¿y por qué? Por una simple solicitud de renta que cualquier adulto debería estar dispuesto a pagar. 1,500 pesos no es una solicitud simple cuando llega el mismo día que le das a Kimberly un auto de 60,000 pesos. Señalé que el contraste dejaba muy claro cuál era mi lugar en las prioridades de la familia. Su cara se ruborizó. Eso es completamente diferente. Eso fue un regalo de graduación. Yo también me gradué, con honores. A mí me dieron una tarjeta de gasolina. No podíamos permitirnos más entonces. Y siempre has sido tan independiente, tan capaz. Entonces soy castigada por ser responsable mientras a Kimberly se le premia por hacer lo mínimo. La expresión de mi madre se endureció. Por esto es que no podemos tener una conversación razonable contigo. Siempre has tenido celos de tu hermana. Era el mismo guión de siempre, la misma evasión y descarte de mis sentimientos. Pero esta vez, no me eché para atrás.
Esto no es cuestión de celos, dije firmemente. Esto es cuestión de justicia, de reconocimiento, de sentirme valorada en mi propia familia. ¿Por qué Kimberly vive en casa sin pagar renta mientras a mí me exigías 1,500 pesos? Mi madre apartó la mirada, y en ese momento, vi que algo se resquebrajaba en su fachada. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Necesitamos el dinero, admitió en voz baja. El negocio de tu padre está en dificultades. Tenemos deuda de tarjetas de crédito de los gastos universitarios de Kimberly. Y ahora ella está de vuelta en casa después de perder su trabajo, con pagos del auto que estamos ayudando a cubrir porque ella no puede pagarlos. Ahí estaba, finalmente la verdad. Entonces se suponía que yo debía subsidiar los errores financieros de ustedes y el estilo de vida de Kimberly. Lo dije, no como una acusación, sino como una declaración de hecho. Tienes un buen trabajo. Eres estable. Solo necesitábamos algo de ayuda hasta que las cosas mejoraran, respondió. La familia se ayuda, pero no es ayuda cuando se exige sin explicación, sin reconocimiento, sin apreciación. Señalé que es explotación. Ella se estremeció ante la palabra. Eso es algo terrible de decirle a tu madre. Es algo terrible darse cuenta de sus padres. Le respondí. ¿Alguna vez consideraron pedirme ayuda directamente, explicar la situación y solicitar asistencia temporal? En cambio, lo disfrazaron como renta y me hicieron sentir como una carga en el hogar de mi propia familia mientras celebraban a Kimberly. El silencio que siguió estaba cargado de verdades no dichas. Mi madre miraba sus manos, girando su anillo de bodas alrededor de su dedo. ¿Qué tan mal están las finanzas? Pregunté finalmente. Levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Mal, admitió. Las reparaciones del Haswa costaron 5,000 pesos que no teníamos porque Kimberly no consiguió el seguro correcto. Tu padre perdió sus 2 clientes más grandes el año pasado. Hemos estado usando tarjetas de crédito para mantener las apariencias. La verdad finalmente salió. Vaciló, luego continuó. Contábamos con tu aumento de renta para ayudar a hacer los pagos mínimos. La revelación debería haberme enojado, pero en cambio sentí una extraña calma. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El comportamiento de mis padres no había sido únicamente por amar más a Kimberly, al menos no del todo. Había sido la desesperación financiera y la mala planificación chocando con el orgullo y el derecho. No puedo resolver esto por ustedes, dije con suavidad pero con firmeza. No puedo volver a casa y pagar 1,500 pesos de renta para resolver problemas que yo no creé. ¿Entonces para qué fueron todos los sacrificios que hicimos por ti? Preguntó, con la rabia volviendo a encenderse. La educación, las oportunidades, se supone que los hijos deben cuidar a sus padres eventualmente. Habría ayudado si me hubieran pedido con honestidad, le dije. Pero no así. No al ser manipulada y hacerme sentir menos valiosa que Kimberly. Mi madre se puso de pie abruptamente. Veo que esto fue un error. Claramente no te importa lo que le pase a tu familia. Mientras se dirigía hacia la puerta, yo me quedé sentada. Si me importa, dije en voz baja. Pero también me importa lo que me pasa a mí. Por primera vez en mi vida, me estoy poniendo primero, y no voy a disculparme por eso. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, sin mirar atrás. El cumpleaños de tu padre es el próximo domingo. Le gustaría que estuvieras ahí. No era exactamente un gesto de reconciliación, pero era algo. Un reconocimiento quizás de que la puerta no estaba completamente cerrada entre nosotras. Lo pensaré, respondí. Después de que se fue, me quedé sola en mi diminuto apartamento, sintiéndome extrañamente empoderada. La confrontación que había temido durante meses finalmente había ocurrido,
y me había mantenido fiel a mí misma. No había cedido, no había aceptado rescatarlos de su desastre financiero. Pero tampoco había cortado la relación completamente. Era un equilibrio delicado, uno que apenas estaba aprendiendo a mantener. Esa noche, llamé a la doctora Eleanor y le relaté la conversación. Estableciste un límite y lo mantuviste incluso bajo presión, señaló con aprobación. Ese es un progreso significativo. Pero todavía me siento culpable, admití. Están en problemas financieros y yo sí tengo ahorros. La culpa no es lo mismo que la responsabilidad. Me recordó, puedes elegir ayudarles en tus propios términos si quieres, pero no estás obligada a sacrificar tu bienestar por decisiones malas que tú no tomaste. Era una distinción que todavía estaba aprendiendo, la diferencia entre apoyar a la familia y habilitar la disfunción. Pero por primera vez, me sentí capaz de encontrar esa línea y mantenerla. La semana siguiente a la visita de mi madre fue de profunda reflexión. Finalmente había mantenido mi posición, mis límites, y dicho mi verdad. Pero las consecuencias me dejaron emociones complejas que procesar. Durante una sesión particularmente reveladora de terapia, la doctora Eleanor me ayudó a entender que la resolución no se vería como un final perfecto de Hollywood. Las relaciones saludables requieren negociación continua, explicó, especialmente cuando se reconstruyen después de la disfunción. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de relación quieres tener con tu familia en el futuro? Era una pregunta profunda que necesitaba tiempo para considerar. No quería cortarles completamente, pero tampoco podía volver a los viejos patrones que me habían disminuido. Tenía que haber un camino intermedio. Después de mucho reflexionar, decidí contactar a Kimberly directamente. De todos mis familiares, quizás ella era la menos culpable en la situación. La habían criado para esperar un trato preferencial, nunca le habían enseñado responsabilidad financiera, y ahora enfrentaba consecuencias para las que no estaba equipada. Acordamos reunirnos en una cafetería a mitad de camino entre nuestros hogares. Cuando llegó, me llamó la atención lo diferente que se veía de la jubilosa graduada de 3 meses atrás. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por unos simples jeans y un suéter. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por una postura encorvada que hablaba de derrotas recientes. «Te ves bien», dijo después de un saludo incómodo. «La independencia te favorece». «Gracias», respondí, genuinamente conmovida por el cumplido inesperado. «¿Cómo estás tú?» Encogió los hombros, revolviendo su café sin rumbo. «Bastante mal, la verdad. Perdí mi trabajo después de 2 meses porque la empresa redujo su tamaño. El caso se averió y el seguro apenas lo cubrió porque saqué la póliza mínima. Mamá y papá se pelean todo el tiempo por dinero y todos me culpan a mí por tu partida». No había esperado tanta honestidad. «No me fui por ti», le aseguré. «Me fui porque necesitaba establecer mi propia vida y porque la disparidad en cómo éramos tratadas se volvió imposible de ignorar». Kimberly estuvo en silencio por un momento. «Siempre supe que me favorecían», admitió finalmente. «Solo que no pensaba en lo que eso significaba para ti. Era más fácil no cuestionarlo». «No fue tu culpa», dije. «Tú no creaste la dinámica». «No, pero me beneficié de ella». Levantó la vista, mirándome directamente a los ojos. «Lo siento, Dora. Debí haber visto lo que estaba pasando y haber dicho algo». Su disculpa, inesperada y sincera, abrió algo en mí. Las lágrimas se acumularon, las que no me había permitido derramar en meses de terapia y reflexión. «Gracias por decirlo», logré decir. Pasamos las siguientes 2 horas hablando más honestamente de lo que nunca lo habíamos hecho. Kimberly reveló que nuestros padres siempre me habían presentado como la perfecta, el estándar al que ella nunca podía aspirar académica ni profesionalmente.
mientras le habían dado ventajas materiales, la habían cargado con bajas expectativas y comparaciones constantes. Decían cosas como, ¿por qué no puedes ser organizada como Dora? O, Dora nunca necesitó ayuda con la tarea, explicó. Me hacía sentir que era la decepción, incluso con todos los regalos y la atención. Yo también compartí mi perspectiva, como las responsabilidades financieras y el descuido emocional habían moldeado mi visión de mi valor en la familia. Al final de nuestra conversación, ambas habíamos obtenido perspectivas valiosas sobre cómo el enfoque disfuncional de nuestros padres nos había dañado a las dos de maneras diferentes pero igualmente significativas. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté mientras nuestra reunión llegaba a su fin. Tengo una entrevista de trabajo la próxima semana, dijo. Nada glamoroso, solo trabajo administrativo, pero es algo. Y estoy buscando compañeras de cuarto para poder mudarme también. No puedo seguir viviendo en esa casa con tanta tensión. Sentí un impulso de orgullo por ella al tomar esos pasos. Ese suena como un buen plan. Si necesitas ayuda para prepararte para la entrevista, con gusto te ayudo. ¿De verdad? Se veía sorprendida. Después de todo, seguimos siendo hermanas, dije simplemente. Al despedirnos, me abrazó con fuerza. Te extrañé, susurró. A la verdadera tú, no a la versión que mamá y papá cuentan. El siguiente paso fue más difícil. Después de consultar con la doctora Eleanor, decidí asistir a la cena de cumpleaños de mi padre, pero con límites claros establecidos. Manejé mi propio auto para poder irme cuando lo necesitara. Llevé un regalo modesto pero considerado, un libro de su autor favorito, y lo más importante, me preparé mentalmente para posibles manipulaciones o viajes de culpa. La cena fue tensa pero en última instancia productiva. Mi madre estaba fría al principio pero se fue suavizando a medida que avanzaba la tarde. Mi padre, quizás humillado por las dificultades financieras, o simplemente cansado del conflicto, hizo un esfuerzo por hablar conmigo sobre mi trabajo y mi nuevo apartamento sin juzgar. Cuando el tema del dinero inevitablemente surgió, estaba lista. No puedo pagar renta por un lugar donde no vivo, dije calmadamente cuando mi madre insinuó sus necesidades financieras actuales. Pero estaría dispuesta a ayudarles a crear un presupuesto y un plan financiero si quisieran. Mi oferta, que les devolvía la responsabilidad a sus manos mientras extendía apoyo, los tomó desprevenidos. Después de un momento de silencio, mi padre asintió. Podríamos usar esa ayuda, admitió. Nunca he sido bueno con las finanzas personales, aunque lo hago profesionalmente para otros. Esa conversación marcó el inicio de una nueva fase en nuestra relación. A lo largo de las siguientes semanas, ayudé a mis padres a crear un presupuesto realista, identificar gastos innecesarios, y desarrollar un plan para pagar su deuda de tarjetas de crédito. No les di dinero directamente, pero sí ofrecí mis conocimientos y apoyo. Mi madre se resistió al principio, incómoda con la inversión de roles de que su hija le diera orientación financiera. Pero a medida que su situación mejoró gradualmente mediante una mejor gestión, su actitud se suavizó. Eres buena en esto, reconoció después de una sesión particularmente productiva. Siempre fuiste sensata con el dinero. No era exactamente una disculpa por los años de trato desigual, pero era un reconocimiento de mi valor, lo que se sentía como un paso adelante. 6 meses después de dejar casa, mi vida se había transformado de maneras que nunca habría imaginado. Mi estudio, que una vez fue un refugio de emergencia, se había convertido en un acogedor hogar decorado con plantas, libros y obras de arte que reflejaban mi personalidad. Había recibido el ascenso en el trabajo, llevando mi salario a 75,000 pesos, y abriendo nuevas posibilidades en mi carrera. Mi círculo de amistades se había expandido más allá de Amanda para incluir a Heather y a varios otros que me conocían tal como era ahora.
no como la persona que mi familia había definido que debía ser. Más significativamente, había desarrollado un sentido de autoestima independiente de la validación externa. A través de la terapia y la experiencia, había aprendido que mi valor no dependía de cuánto daba, de lo responsable que era, ni de que también cumplía las expectativas de los demás. Era digna de amor y respeto simplemente por existir. Un concepto que me habría parecido ajeno apenas unos meses antes. Mi relación con mi familia continuó evolucionando. Todavía había momentos difíciles, malentendidos, y ocasionales intentos de hacerme volver a los viejos patrones. Pero con cada interacción, me sentía más segura de mantener límites saludables mientras ofrecía una conexión genuina. Kimberly consiguió su trabajo administrativo y encontró compañeras de cuarto, mudándose de la casa de nuestros padres para comenzar su propio camino hacia la independencia. Nuestra relación se fortaleció a medida que nos apoyábamos mutuamente en estas transiciones. Ya no éramos competidoras por la aprobación de los padres, sino aliadas en el establecimiento de nuestra identidad adulta. Mis padres avanzaron lenta pero constantemente en la resolución de sus problemas financieros y, quizás más importante, en el reconocimiento del daño que su trato desigual había causado. Mi padre especialmente hizo esfuerzos por reconocer su parte en la dinámica. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto por las dos, me dijo durante un almuerzo a solas poco habitual. Presionándote porque eras capaz, consintiendo a Kimberly porque parecía necesitarlo. Nunca consideré cómo podía sentirse eso desde tu perspectiva. No era una comprensión total, pero era genuina y la acepté como tal. Un año después de la cena de graduación que cambió todo, organicé una pequeña reunión en mi apartamento, que recientemente había pasado a ser de una habitación en el mismo edificio. Mis padres y Kimberly asistieron, junto con Amanda, Heather y algunos otros amigos. La conversación fue a veces incómoda, pero en su mayor parte cálida. Mientras miraba alrededor a este diverso grupo de personas que habían desempeñado diferentes papeles en mi camino, sentí un profundo sentido de gratitud. Había aprendido que la familia no es solo parientes de sangre o historia compartida. Es respeto mutuo, apoyo genuino, y la libertad de ser tuyo auténtico.